Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Jackie Mobré, directora del Grupo Cohen. Les queremos pedir disculpas por la demora de estos minutitos en el inicio del call. José Ciaba Serrate tuvo un inconveniente, no estamos muy seguros de que pueda llegar a tiempo para hacer este call, pero lo vamos a reprogramar el diálogo con él. No obstante ello, estamos con Juan José Vázquez, que es el Head of Research de Cohen. Y bueno, me gustaría empezar haciendo un repaso. Juanjo, los últimos 3 días de trading del mercado, el viernes, el lunes, hoy mismo, fueron días muy, muy particulares, de mucho nerviosismo. Incluso eso generó un call del gobierno con inversores institucionales internacionales. ¿Podrías compartir con nosotros un poco cómo fue el desarrollo del mercado en estos últimos días? ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? ¿Cuál fue el resultado de ese call del gobierno? Sí, ¿qué tal, Jackie? Bueno, si nos ponemos a ver, el viernes fue un día caótico. Vimos que la apertura, una suba de casi $1 en la cotización del dólar, con un volumen muy bajo de 5 millones de dólares operados. Eso obviamente causó un grado de incertidumbre total que generó una fuerte caída en los precios accionarios locales y también en los bonos, ¿no? Justo era el mismo día en donde cerraban, se hacía el pricing de cierre de los futuros de junio, que vencían casi 2.500 millones de dólares de contratos, obviamente, de futuros para ese mes. ¿Qué pasó en estos 2 días a diferencia del viernes? Obviamente el gobierno se dio cuenta que tenía que tranquilizar el FX. A partir de darle tranquilidad al FX, se podía llegar a dar cierta tranquilidad al mercado de crédito, a los bonos y al mercado, obviamente, de renta variable. Y lo que estuvimos viendo, tanto ayer como hoy, fue primero una suba muy fuerte de las tasas de Lebacs. Hoy la tasa corta de Lebac llegó a rendir niveles de 72%. Ay, Dios. Son números muy importantes. Son números muy importantes. Eso llevó también, bueno, otro de los factores fue la suba de los encajes, ¿no? Claro. Ya hay 800 puntos de suba que generan una absorción de casi 130.000 millones de pesos, lo cual es menos pesos en mercados. La suba de la tasa de Lebac también implica menos pesos en mercado. Y bueno, esta propuesta de licitar letes a las cuales se pueden acceder por Lebacs, que se postergó por el hecho de que se aplicaba un dólar de 28.70, que era la 3.500 del día de ayer, y con la caída que hubo con el dólar, obviamente nadie iba a cambiar sus Lebacs con letes a esa cotización, teniendo en cuenta la cotización del dólar de la jornada de hoy, ¿no? Con lo cual tenemos esta contracción monetaria muy fuerte, tanto por encajes y por suba de Lebacs. Y el conference call, como vos bien decías, que tuvo en el día de ayer Duhovne con los inversores internacionales. ¿Qué fue lo que comentó? Que me parece que fue otro de los factores que ayudó a generar este rebote que vimos hoy en el mercado accionario. Fíjate que el Merval de casi 900 dólares está cotizando casi en $1.000. Tuvimos acciones como Macro, que afuera del ADR subió 16%. El volumen operado, que si bien fue una jornada de media rueda por el feriado de mañana de Estados Unidos, y bueno, se anticipó hoy, tuvimos un volumen operado muy fuerte en ADRs locales, superando el volumen operado en el día lunes. Y bueno, como te mencionaba, puntos principales de la charla esta de Duhovne con los inversores internacionales. Esta idea de afianzar en la convergencia al equilibrio fiscal, que era lo que venía comentando con el acuerdo del Fondo Monetario, y el programa financiero 2018-2019, que lo comentamos brevemente, con el rollover automático de las LETES. Prácticamente no necesitaría financiamiento en el 2018 y necesitarían 8.000 millones de dólares. Los iría a buscar en el mercado local, más que nada para rollover de deuda. Esas serían las necesidades financieras, suponiendo siempre el rollover de letes que tendría el gobierno, lo cual generó mucha tranquilidad y puede ser uno de los motivos que haya
Ayudado también a este rebote en las paridades de los bonos que tuvimos subiendo, por ejemplo, el Century 1,5% en el día de hoy, llegando casi a los $80. Bueno, vamos a dar pie a José. Sí, y la ¿no? verdad es que la conclusión entonces es que el viernes vivimos un momento de zozobra. La verdad que fue un mercado muy nervioso para todos. Lunes y martes, digamos, ayer y hoy, fueron 2 jornadas que nos dieron un poquito de aire, que nos tranquilizaron, y que, bueno, por lo menos los mercados dieron un inicio de rebote. No es que, digamos, estemos absolutamente convencidos de que hemos tocado piso, pero quizás esta va a ser una de las preguntas que afortunadamente José Ciaba Serrate, que acaba de llegar, nos va a poder contestar. José, muchísimas gracias. Sabemos que tuviste un inconveniente, que estabas retrasado. Sí. Ya le avisamos a nuestra audiencia. Y bueno, me gustaría empezar un poco top down, ¿no? Como hacemos nosotros. Me gustaría empezar un poquito por el mercado de afuera, porque la verdad es que la turbulencia que tuvimos con recién, digamos, dialogando con Juanjo, que tuvimos el viernes, tiene también mucho punto de contacto con el afuera. ¿Dónde estamos, en qué punto de esta situación de turbulencia con los mercados emergentes estamos y qué es lo que está viendo? Estamos en una etapa que me parece todavía temprana. Ese es el problema. Todavía Claro, hay sí. dolores de cabeza que puede provocar el mercado externo. Por otro lado, creo que la magnitud de la caída nuestra no guarda proporción con lo que sucede afuera. Me parece que el grado nuestro, que requiere financiamiento externo, fue herido de muerte allá por la Navidad del año pasado, cuando el Congreso de Estados Unidos aprueba la reforma tributaria, porque ahí genera una necesidad financiera en los Estados Unidos, en el propio Tesoro, muy grande. En 10 años es 1,5 millones de dólares. Eso eleva las proyecciones de tasa de interés y obliga un shock fiscal a favor del ciclo, cuando la economía está en pleno empleo en los Estados Unidos, que es lo que produce Trump o el Partido Republicano. Obliga a la Reserva Federal a salir a contrarrestarlo. Y si bien sabíamos que iba a subir la tasa 3 veces Estados Unidos, la Reserva Federal, que ese era el plan, la nueva conducción, además nueva, en manos de un abogado, debió salir a subirle el tono al discurso. Y Argentina se lesionó seriamente a partir de ese mojón. Creo que Caputo lo advirtió cuando era ministro de Finanzas. El 4 de enero colocamos 9.000 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales. Fue la primera y última vez del año, y lo va a hacer en este tiempo, con muy buen tamaño, al histórico más bajo, así se publicitó. Pero eso no se pudo digerir en ningún momento. En febrero el mundo tuvo una turbulencia y nosotros tuvimos un golpe relativamente serio. Y en abril El golpe de gracia. El golpe de gracia. Que yo creo que el gobierno también lo... Y por eso pudimos cerrar tan rápido un acuerdo con el fondo. En tiempo, yo diría, récord. Y yo creo que a partir de ese acuerdo y de cerrar los desembolsos, y dada la magnitud de la depreciación del peso, me parece a mí que ya tenemos los elementos como para estabilizar la situación. Pero vos sabés cómo son estos procesos, que se desatan y que tarda en contenerse, aun cuando quizás los elementos para hacerlo ya están presentes. Creo que el viernes último lo que tuvimos fue esa sobrereacción, que podría continuar y que tiene 3 planos. El tipo de cambio, hemos tenido una evaluación formidable. Los bonos, que te diría que es el aspecto más delicado. Tuvimos una caída muy fuerte, el mercado está cotizando la deuda a niveles que están 1 o 2 escalones más abajo de rating. Estamos en un vecindario con vecinos complicados, Líbano, Ucrania, etcétera. Claramente nosotros hoy no merecemos estar ahí. Lo que el mercado nos está avisando es que, ojo, que si no se manejan bien pueden estar ahí. Y la bolsa perdiendo en dólares la mitad del valor que tenía a principio de año, digamos. Ahí, si había algún atraso cambiario, lo hemos corregido. Estamos cerca del equilibrio. A lo mejor ya estamos al borde del overshooting. Y me parece que lo mismo vale para los bonos y para... En cierta medida, porque lo que la Argentina no tiene y necesita, o necesitaba, era un mercado interno con suficiente capacidad como para absorber la salida de los inversores extranjeros.
no tenemos el inversor institucional que en algún momento se pensó que pudieran ser las AFJPs, con la capacidad de tomar un activo a precio de ganga, recogerlo, esperar con un fondeo estable, que se calmen las aguas y hacer una ganancia sobre esa base. Los jugadores nuestros que pueden hacer eso son pocos, tienen portafolios pequeños, y entonces la Argentina, cuando necesita corregir algún susto o alguna decisión tomada de liquidar un portafolio, produce, me parece, exageraciones muy grandes para poder realizar eso, en los tres planos que mencionamos. Yo creo que tenemos los elementos como para estabilizar eso. Quizás la distancia de frenado que necesita la Argentina es muy grande. Quedó claro que el diseño de plan económico anterior, tan basado en financiamiento y en financiamiento al exterior, ahora en estas condiciones no es viable. Por supuesto, un plan B, y ese plan B se ejecutó rápido, lo cual fue muy acertado, porque creo que si se demoraba hubiéramos lesionado lo que es vital y que está intacto, que es el sistema financiero. He mantenido los depósitos. Nosotros, de alguna manera, construimos un sistema de pesos en dos escalas, uno muy especulativo en las LEVAC y otro muy transaccional y que no demanda altos rendimientos en pesos en los depósitos del sistema financiero. Eso ha permanecido intacto. Por eso podemos subir encajes, porque hay depósitos. Y me parece que estamos poniendo las piezas para estabilizar algo que si sigue más allá va a ser un overshooting claro y por ende puede volver. Desde ya esta situación nos obliga a tomar el toro por las astas y a realizar ese ajuste del cual tantas veces hemos hablado y que por alguna razón está, básicamente porque es lo más difícil de hacer. Teniéndolo en el diagnóstico y sabiendo que hay que hacerlo, siempre queda diferido y postergado. También en ese terreno me parece que la Argentina está avanzando, en el sentido que si uno da por bueno las cifras que presenta Hacienda, ahí hay un ajuste realmente muy importante. El plan que acepta el fondo es el plan argentino, yo diría en grandes rasgos, solo que acelera los tiempos, sobre todo el plan fiscal. Tiene un componente difícil de entender, que es la necesidad ahora, en paralelo, de mejorar la hoja de balance del Banco Central. Algún requerimiento que no me queda muy claro por qué se hace a la par. Entiendo que es mucho mejor para un Banco Central tener una buena hoja de balance, también entiendo que vamos a apuntar los cañones a mejorar la parte fiscal, no hay tanta necesidad de rescatar letras intransferibles, etc. Y uno podría preguntarse, también creo que para cerrar la descripción de qué es lo que nos está pasando, ¿de dónde salen los pesos que financian esta corrida? Si los depósitos son estables. Bueno, tenemos una caída de la demanda de dinero, eso está claro, pero fundamentalmente tenemos este proceso de reducción de la montaña de LEVAC que libera muchísimo poder de compra, que si bien se ha licuado enormemente, todavía tiene dimensiones importantes. Y por eso creo que el gobierno las está atacando. Entonces, yo veo una situación donde ya gran parte del ajuste se ha realizado, una corrida muy particular para lo que ha sido la historia argentina, donde normalmente las corridas se producían cuando uno ya no tenía reservas, y no con un nivel de reservas brutas cercano a 50.000 millones, o netas con la escrupulosa estabilización del fondo de 23.000, menos con un desembolso del fondo de 15.000, y con la capacidad en última instancia de ejecutar un programa que permita desembolsos hasta cubrir 50.000 millones. Son demasiadas reservas para esta magnitud de corrida. Y por otro lado, algo que es positivo es que normalmente cuando teníamos esa situación, además teníamos un atraso cambiario por corregir por delante, que era temerario. Acá eso creo que está más o menos corregido, a menos que nos equivoquemos mucho. Claro. En el diseño posterior de política económica, busquemos recuperar rápido los salarios o que la demanda interna no caiga. Porque en ese caso sí, lo que estaríamos haciendo es dándole un techo más alto a la nominalidad del peso, que es un gran interrogante. Y si nosotros buscamos recuperar esta caída y compensar otras variables nominales muy rápidamente, lo que podemos estar haciendo ahí sí es alimentar, digamos, un perro mordiéndose la cola. Claro. Creo que para Argentina son desafíos muy grandes, lo que habría que aprovechar es el estado de conmoción. Porque en el fondo, esto es lo que nos está diciendo, bueno, esto va a haber que hacerlo. Claro. El gobierno tiene una estrategia que fue muy eficaz de postergarlo y financiarlo, y mientras funcionó muy bien. Inclusive en las últimas semanas hemos visto los números del primer trimestre, y los números del primer trimestre nos dicen lo bien que estábamos cuando sentíamos que estábamos mal. El PBI estaba creciendo al 3,6%, el empleo estaba creciendo casi par y paso, lo cual es más valioso.
Claro. Y este crecimiento además tenía un diseño de política fiscal que favorece la recuperación o protege a los sectores más bajos. Es un crecimiento alto de empleo y de actividad, pero además con una redistribución de ingresos hacia los deciles más bajos de ingresos. Sí. O sea, lejos de ser un gobierno favoreciendo a los pobres, a los ricos, yo te diría que castigaba quizás las capas medias deliberadamente, porque ese es el votante del gobierno, y alentaba una recuperación relativa del ingreso en las capas más bajas, que son votantes del peronismo, y muchos de esos votantes en la provincia de Buenos Aires, que es obviamente un bastión del peronismo y donde el PRO o Cambiemos, cuando las cosas venían bien, tenía, creo yo, cifrada su estrategia electoral. Así que esto ha cambiado de una manera complicada para Macri, un poquito menos complicada para Cambiemos, complicada para el gobierno, menos complicada para el país. De cierta medida, si había que hacer este ajuste, lo positivo que uno puede rescatar es que a lo mejor ahora se puede hacer. E inclusive yo veo espacio para un acuerdo racional con el peronismo, en el sentido de que una parte del peronismo le pedía en el 2016, 2017 a Macri que hiciera el ajuste, el trabajo sucio, la baña, Massa, etc. Macri obviamente no quería hacer un trabajo que beneficiara su competencia, y ahora creo que las condiciones han puesto un ajuste necesario. La política juega de vuelta, porque esto es como el juego de la oca. El gobierno ha retrocedido 20 o 25 casilleros, la elección está abierta. De hecho, hay hasta locutores de televisión que están tomando clases de economía para poder ser candidatos. Y en la medida que Macri tenga que hacer ese ajuste, se elijará su imagen, y el peronismo podrá pensar que si se organiza y tiene un candidato, puede pelearle la elección el año que viene, eventualmente ganarle la elección, recibir un país ajustado y tener espacio para gobernar en mejores condiciones que Cambiemos. Sí, también es cierto que, digamos, uno escucha la dinámica de lo que se publicita en la televisión y todas esas dinámicas oscuras y negativas, y la verdad es que el otro escenario que pintan es, bueno, podría resurgir Cristina, ¿no? Eso es más difícil porque, digamos, símbolo. da la sensación de que Cristina está alimentada también, claro, por el gobierno, ¿no? Su claro, permanencia es un tapón excelente. Claro. En todas las encuestas, aún con este deterioro del gobierno, el gobierno sale bien parado en esa, si la pelea política se resuelve a esa disyuntiva. Claro. El problema del gobierno sería competir con alguien que pudiera decir yo no tuve nada que ver con el pasado. Claro. Y esa figura que va a aparecer, yo creo que su aparición se ve postergada mientras Cristina esté ocupando esta posición importante en el centro, digamos, de la escena. Y si todo se va un poco más al diablo, sí, que también es una posibilidad, o lo que vimos el viernes, etcétera, yo creo que este escenario en última instancia se va a reforzar, y lo que tenemos ahora es una excelente oportunidad finalmente de hacer un ajuste. Es como quimioterapia, como ¿no? que hay que hacer mirando los países vecinos, que son economías hasta más sencillas que las nuestras, sin gran sofisticación. Uno ve Perú y Chile con 2% de inflación, Uruguay con 6, Bolivia con 5 o 6. Ve un crecimiento muy bueno, digamos, ve números con los cuales estaríamos muy cómodos. No ve estos saltos a pesar de la situación internacional y de que obviamente están afectados. Y la llave salta a la vista, y es básicamente tener los equilibrios más pequeños y no estar viviendo, digamos, en el borde, acumulando deuda a este ritmo. Así que creo que queda claro hacia dónde tenemos que ir. Hay que ver la capacidad del gobierno. Las relaciones internacionales han mostrado para qué sirven. Sí. ¿No? Nos ha permitido obtener un acuerdo realmente muy grande, rápido, con un desembolso concreto, sin objeciones, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Alemania, ni de Rusia, ni de los países que protestaban contra la Argentina cuando estábamos en default pocos años atrás. Cierto. Así que tenemos ese apoyo que es muy importante. Me parece que eso da un apoyo también a la estabilidad política interna, porque estos fondos están para este gobierno, no van a estar por populismo. Claro, esto es un apoyo claramente a la idea de poder atacar este problema de una manera razonable. Así que un escenario que es factible, quizá no sea el más probable, es que vayamos por esa senda y finalmente de esto rescatemos el hecho de que, más allá de un desvío, un camino que no estaba quizás como escenario principal, finalmente nos ha permitido llegar por prueba y error, de la manera que hacemos las cosas, a una situación más estable. Yo te invito a que nos situemos en ese escenario y que lo transitemos un poquito hacia adelante. Y yo, desde el lado del mercado, conversaba esta mañana con todo nuestro equipo, y la verdad que lo que nos preguntábamos colectivamente es
¿Y cuáles son los drivers del mercado de acá para adelante? Supongamos que no se va, digamos, que no empeora gravemente la situación, que logramos pilotearla. Pero La el verdad punto es es que estabilizar vemos... esto, porque si esto se estabiliza, lo que vamos a mostrar es una capacidad de recuperar cierta confianza dentro de cierto marco del mercado y finalizar lo que es un cambio de portafolio, donde los que están vendiendo ahora en realidad no fueron los que iniciaron la corrida, ni mucho menos, sino gente que fue apoyando y que después, por la dinámica de precios, o por la manera de tomar decisiones, digamos, vos pensás que hay carteras que son muy grandes para nuestros términos, pero la porción argentina es relativamente chica y se toman decisiones en el fondo de liquidar con de manera tajante porque no involucran mucho y sin embargo para nosotros nos desacomoda mucho, de una manera importante. O sea que ya estabilizar va a transmitir, me parece, una sensación de solidez o le va a dar espacio a los elementos que ya tenemos sobre la mesa y relevancia. Claro. Después creo que el tema más importante que es poder manejar esto sin, en última instancia, recaer en la necesidad, la urgencia, nuestra predilección por rápidamente buscar un atajo, pensando quizá en la elección, Claro. ¿no? Y no aprovechar para hacer realmente el ajuste de los déficits, de los dos, fiscal y de cuenta corriente, que en estas condiciones sí podemos hacer. Y vos, digamos, si haces esa proyección y te fijas, ¿cuál sería el resultado óptimo que vos esperarías? ¿Que realmente se resuelvan los dos déficits al final de todo este camino? Es que básicamente teníamos un déficit fiscal, fondos del exterior, teníamos un cepo que nos expandiéramos mucho, levantamos el cepo, empezó a crecer la economía, empezó a aumentar la inversión privada. Acordate que el primer trimestre, si miras la cifra, estaba creciendo al 18% interanual. Sí. Es una cifra grande, privada y pública. Claro. ¿No? O sea que en el margen, la expansión del déficit de cuenta corriente la produjo el sector privado. Claro, ¿no? exacto. Produciendo su ahorro. Entonces yo creo que lo óptimo sería mostrar una recuperación del ahorro, una recuperación obviamente del precio de los activos, pero fundamentalmente la capacidad de volver a acceder a los mercados internacionales y por ende despejar un temor que está basado en la eventual capacidad de poder renovar vencimientos, ¿no? ¿Y cómo se podría...? El programa financiero neto argentino es chico, el bruto es muy grande. Claro, claro. Digamos, para este año era más o menos unos 30.000 millones el neto, el bruto eran 92.000 millones o 90.000. Claro. Y neto de las operaciones del sector público eran 75.000. Es decir, que si nos convertimos en Grecia, la Grecia del 2010-2011, lo que hay que financiar es algo enorme, mucho mayor que este programa que es grande del fondo. Y sabemos por experiencia que si hay que hacerlo, a lo mejor se hace, pero ya bajo otras condiciones, bajo otras reglas de juego. Te diría, para darte una pista, reglas que van a ser comprensible, lo que hoy nos parece una exageración, por ejemplo, acerca de dónde está cotizando la deuda argentina. En ese escenario no quiero ni decirlo, pero estamos hablando de dos un escenario dígitos. mucho más complicado. Por eso te digo, hemos sido avisados, hemos buscado refugio acertadamente muy rápido. Si la situación internacional se complica, ya estamos adentro. Claro. Acordate que cuando estalló la convertibilidad, el problema nuestro es que nosotros fuimos los que más resistimos. Cuando fuimos al final ya no había apetito para seguir financiando esto. Claro. O sea, yo creo que ahora tenemos un andamiaje defensivo bastante bueno. Y muchas de las cosas más molestas han sucedido. Lo que pasa es que ahora hay que cerrar el círculo y atacar lo que es el corazón del problema y hemos estado tratando de esquivarlo, de bordearlo, porque claramente es lo más difícil de hacer. Claro, lógicamente. ¿No? Y si fracasamos ahí vamos a tener un dolor grande. Esto va a ser una primera parte, pero no la más dolorosa. Entonces, dado que tenemos todavía la capacidad de elegir hacia dónde ir, me parece razonable seguir por este camino que está ejecutando el ministro de Hacienda bajo perfil, de ir reduciendo el déficit. Hemos conseguido del fondo que tomara básicamente nuestro programa fiscal, lo acelera un poco, pero comparte la meta que ya el gobierno se había fijado para este año, o sea que nos da un cierto tiempo. Por supuesto, la Argentina tiene elecciones, en un año electoral probablemente para atrás, y este programa exige profundizar ese ajuste el año que viene, con un recorte de gasto de punto y un aumento de 0,4, o sea, con un esfuerzo fiscal bastante importante. Sí, eso, digamos, no se han visto muchos momentos de elecciones donde se haga un recorte al mismo tiempo, ¿no? Presupuestario. Eso genera un cierto riesgo también
¿no? Económico. Yo creo que básicamente el gobierno tiene que pensar, dadas las restricciones de las que tiene, qué le conviene hacer. Y ahí va a encontrar que aún no siendo lo ideal o lo que había armado cuando tenía holgura, lo mejor es atacar esto y a lo mejor conseguir un resultado mayor este año. Sabes que en estos tiempos de redes sociales y todo eso la memoria es cortísima. Así que el trabajo más duro que hay que hacer, habría que hacerlo este año. Tener una cierta atracción la primera parte del año y a lo mejor después poder tener más espacio para hacer una campaña en buenas condiciones. La clave va a ser si la Argentina recupera el crecimiento, pero también ten en cuenta, aún creciendo al 3,5, la sensación térmica era muy baja. Sí, ¿no? es cierto. Venimos mal acostumbrados en el sentido que antes dibujábamos los números, ahora los números son más o menos realistas, eso hace una diferencia. Y antes teníamos todo un aparato de propaganda, del cual también nos hemos desconectado. Y yo creo que eso hace cambiar muchísimo la sensación térmica. Cuando en el 2009 la economía se contrajo, después de Lehman y una sequía, los números del INDEC decían que el crecimiento se había desacelerado al 0,9%. Los números revisados marcaron el 10%. Wow, claro. ¿No? Entonces, esta es una Argentina que sale, ¿no? De un set cinematográfico, entra otro donde hay un cierto margen, como siempre, de publicidad, pero es muy diferente. Entonces las cosas son más duras y se sienten más duras, a diferencia del pasado. Ajá. Bueno, y te voy a poner la pregunta incómoda, porque le resulta incómoda a todo el mundo. Si tuvieras que tener un portafolio o tomar decisiones, ¿cómo, digamos, dividirías las si aguas? Yo pudiera ¿Cómo te pararías? Arrancar de cero, no estaría para nada cómodo. El drama es que esa no es la posición. Claro. Lo usual es que uno tenga mucho más de lo que quiere tener ahora. Sí. Y que esté golpeado, ¿no? A muchos los agarró así como mirando por el otro lado. Y la autoestima muy baja, porque uno puede decir, como no vi esto, vi otras cosas más chiquitas, reaccioné con otras cosas, y esto tiene una magnitud tal que si uno aparece en una foto con los bolsillos cargados, digamos, la propia consideración personal cae muy fuerte. Yo creo que es útil entender, digamos, este tema de la sobrereacción y del overshooting, para no precipitarse a hacer ahora lo que uno debió hacer antes, ¿no? Y equivocarse 2 veces. Claro. Así que yo diría que conociendo uno qué límite de tolerancia tiene, porque digamos si uno no va a soportar más, va a mal vender la próxima tempestad, sino yo creo que hay que ir tranquilo viendo... Barbas en remojo. Sí, manteniendo básicamente la cartera, eligiendo las cosas que más a uno le gustan. Claro. Y, digamos, el error ya se cometió. Yo creo que acá el error más grande es reaccionar, me parece, con tardanza. El gobierno se puede equivocar y si se equivoca la caída va a ser muy fuerte. Pero me da la sensación de que los elementos para estabilizarlo, por lo menos ya están en la mesa. Muchísimas gracias, José. La verdad, muy claro todo lo que nos dijiste. Gracias. Y bueno, como esto es una película, vas a tener que volver y contarnos en una próxima ocasión, cuando haya pasado tiempo, cómo ves el panorama y qué fue lo que fue pasando. Así bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos.